Fernando Cocho, ya te conocerán mucho la gente que nos esté viendo, sabemos que eres analista de inteligencia y nos has hablado de temas súper interesantes. Hemos tocado más en detalle lo que es el análisis de inteligencia. Ahora hay una cosa bastante importante, porque la gente que nos esté viendo, algunos serán estudiantes, otros potenciales estudiantes, profesionales, etcétera, pero hay una cosa bastante importante que es un poco la estructura en cuanto estamos ya dentro del análisis de inteligencia. Hay gente que está interesada, pero después no sabe cómo desenvolverse dentro del mundillo. Me explico. Realmente el análisis de inteligencia, tú vas, por lo menos en mi caso, sales de una carrera, en mi caso criminología, me especializo en análisis de inteligencia y pues bueno, te pones a echar currículums como un loco, intentas que te cojan y en ese caso tienes la suerte como yo, a lo mejor de entre mucha gente, para que te cojan. ¿Cómo ves tú este ámbito? ¿Cómo debería ser más bien? Es decir, porque hemos hablado un poco del tema de la formación, en decadencia, en cierto sentido de la inteligencia. ¿Cuál sería el procedimiento real de una persona desde que tiene 16, 17 años se empieza a interesar por temas de seguridad, hasta que llega a ser un analista de inteligencia, ya sea en el ámbito público o ya sea en el ámbito privado? Bueno, primero tiene que tener un entorno fértil. Es decir, antes de todo eso hay que generar un entorno fértil. Hay que generar un ambiente circunstancial que pueda permitir que se siembre algo y que algo crezca. No toda la gente que está interesada en seguridad o en inteligencia en sentido amplio tiene que terminar siendo analista de inteligencia. El problema reside en que cuando ni los directivos saben lo que es la inteligencia, como no sabían lo que era la calidad total hace 20 años, o la ciberseguridad hace 10, que sería un tema muy difícil de tocar, tampoco saben lo que es la inteligencia y la desprecian. Entonces, una persona que estudia inteligencia, primero, ¿dónde la ha estudiado? ¿Quién le ha formado? ¿Qué titulación tiene o debería tener? ¿Qué áreas ha tenido que tocar? ¿Es una especialidad de máster para entendernos o es una carrera en sí misma? Ahora ha salido hace poco en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un grado superior de ciberseguridad y de ciberinteligencia para alumnos de FP. Obvio, es que es obvio. Pero, ¿y las escuelas de negocios que ven para los directivos formarles en inteligencia? Pero ¿a los directivos para que ellos hagan inteligencia? No, para que sepan lo que es. ¿De dónde viene el análisis de inteligencia? El análisis de inteligencia viene de una manera de pensar, de una forma de ser. No es ni mejor ni peor que un ingeniero de caminos o un contable. Es una persona que tiene unas cualidades determinadas, unas preocupaciones determinadas, o que busca unos interrogantes, respuestas a los interrogantes determinados, que cuando se da cuenta se le pone el nombre de análisis de inteligencia. Y entonces encuentra lo que es. Pero para lograr ser un analista de inteligencia requieres mucho tiempo, mucha dedicación, muchos años y muchos errores, cosa que no se perdona en este país. Es más importante lo que no tenemos que hacer, saber lo que no hay que hacer, que lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, todo el mundo lo sabe. Ese famoso cisne negro, ¿no? Bueno, existen los cisnes negros porque muchas veces no se ha hecho suficientemente bien el análisis o somos demasiado engreídos y prepotentes. Me preguntas por cómo se forma un analista. Sí, dentro de esas opciones también, como comentábamos, ¿no? De toda la gama de opciones formativas que hay. Hay muchísimas. Primero tienes que tener una titulación, cualquiera, de base. Y tienes que tener un plus de preocupación por el fundamento, el origen del problema que subyace a esa formación que tú tienes. Yo soy ingeniero agrónomo. No te puedes hacer ni idea la cantidad de riesgos que hay en temas agropecuarios, la importancia que tiene hacer inteligencia en temas agropecuarios, dado que el 60% de los impuestos de la Unión Europea, la PAC, son agropecuarios. Por tanto, está hablando de algo muy importante. ¿Se hace inteligencia agropecuaria? ¿Se hace inteligencia agrónica, por ejemplo? No, o pocos. Alimentación, logística, el famoso director de logística integral. Ese hombre está haciendo inteligencia porque está haciendo toda la cadena de valor de suministro desde materia prima a destino final, a producto final, cliente final, con todos los apartados. Y es así. Entonces, esa persona que tiene ese prurito de preocupación por el origen de algo,
tiene que tener también una vocación de servicio, es decir, quiero ayudar, quiero hacer algo, yo quiero ganar dinero evidentemente, pero quiero hacer algo. Ahora bien, ¿en qué empresa? Ese es el problema, el terreno fértil. Las empresas no están preparadas para eso. Ahora, con la ciberseguridad o la criminología, que ya está más metida en temas de sociología, etcétera, etcétera, pues parece que sí. Parece que en el turismo también está empezando a hacerse incluso tesis doctorales sobre inteligencia turística, utilizando indicadores de inteligencia turística. Pero ahora, perdone, es que es desde siempre había que haberlo utilizado. Llámelo como quiera, llámelo marketing, análisis de mercado, pero con herramientas específicas, determinadas, con indicadores determinados, con formas de recolectar información de manera determinada. Eso es inteligencia. Y esa persona ha de formarse en eso. No hace falta tener un título de analista de inteligencia, Eso es. que te dé una escuela de negocios. No es necesario. Pero ¿qué pasa? Que te lo piden, porque si no, no lo eres. Claro. En este país, o tienes un título que te respalda, o no lo eres, o no eres nada. Entonces, yo cada vez que voy a una empresa o institución, tengo que llevar mi currículum. Entonces, no puedo hablar de calidad si no tengo un máster en calidad. Yo tengo un máster en calidad. No puedo hablar de logística y problemas de riesgos en la cadena de suministro si no tienes un máster en logística. Yo tengo un máster en logística. Entonces, vas sumando y te llegas al momento en el que yo, por ejemplo, tengo más de 15 másters. Es que eso no es razonable, porque solo te escuchan si tienes un título. Eso es un poco problema también, yo creo, a la hora de presentar las candidaturas Claro, o de recogerlas. claro. ¿Por qué? Porque al final, una de las cosas yo creo, o que yo recomiendo que más se tiene que luchar es por la entrevista personal. Claro. Porque si tú estás en una entrevista personal y que te está entrevistando sabe lo que hace, va a identificar efectivamente ¿Sabe lo que hace? no tenga... por eso depende, ¿no? Al final, y depende lo formada que esté esa persona también, evidentemente, en detectar ese tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo una persona de recursos humanos que sepa lo que es la inteligencia que si no lo sabe, porque tú te pones a hablarle de un método concreto de perspectiva y pues te va a decir, vale, muy bien, ¿esto para qué me sirve?, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es uno de los problemas también de base, de estructura de los que estamos hablando, porque claro, si no llegas a la entrevista personal, lo único que está es lo que está por escrito. Claro. ¿Cómo plasmas tú, más allá de una carta de recomendación de otra empresa o de una carta de motivación o etcétera, cómo plasmas tú eso? Porque claro, si tú no tienes un título y y estamos hablando tú y yo ahora mismo, nos podemos hablar de inteligencia y tú sabes al momento si yo sé de inteligencia o no, Sí. porque me vas a hablar de un concepto y no voy a tener ni idea, o simplemente por la forma de hablar, un poco a la hora de abordar. Hay que buscar la entrada. Eso es. En este Lo caso difícil. sería por el aspecto legal, por el aspecto jurídico, aunque no seas un jurista. ¿Sabe usted las consecuencias que implican no obedecer las leyes, las normas de cumplimiento normativo, el famoso compliance? Vale, pues ¿cómo se aplica el compliance? Con una metodología determinada. Ya estás dentro. Entonces, a lo mejor tu formación de economista o de abogado, por vía el compliance, dice, bueno, el compliance tiene que apoyarse en un análisis de recolección de información y unos protocolos. Ya estás derivándote a la inteligencia. No te has metido haciendo inteligencia. No hay un perfil de inteligencia, porque cuando lo hay, lo que buscas son informáticos para ciberseguridad o análisis de Big Data. Y eso no es inteligencia. No que la Big Data no favorezca la inteligencia, no que la informática, por supuesto, la ciberseguridad, el mundo ciber, no favorezca la inteligencia, por supuesto. Pero es que eso no es solo la inteligencia. La inteligencia es otra cosa, más. Entonces, ¿cómo lo plasmas? Con la curiosidad, con saber los problemas que tiene la empresa a la que tú te diriges. Tienes que hacer tu propio análisis de inteligencia del mercado y decidir, es muy duro, es complicado porque no hay trabajo suficiente, ¿a qué empresa vas? ¿Por qué esa empresa? ¿Qué es lo que quieres? Porque empresas que se dediquen a inteligencia en este país, pequeñas, pymes, hay 4. Y las grandes. Pero es que las grandes lo subcontratan a las pequeñas, hacen marca blanca, con lo que siempre es igual. La administración tiene sus vehículos, punto. Hincharte a hacer máster y al final rematarlo con un cursito de inteligencia en el que a lo mejor no te aporta nada que no sepas, más que anécdotas o bibliografía, pues es un problema. El problema es que no hay un entorno fértil.
profesional para ser receptivo a la inteligencia. Aquellos que lo tienen, hay sitios donde está ese entorno fértil, ese entorno les hace ser muy competitivos. El País Vasco tiene un departamento de análisis de inteligencia y ciberseguridad del gobierno vasco. El gobierno de Generalitat lo tiene. Otras provincias, comunidades autónomas lo tienen para ellos. Lo llaman prospectiva, análisis de riesgos, ¿vale? Tienes que buscar cómo traducir ese puesto de trabajo en lo que tú sabes hacer. O lo que tú haces, aplicarlo a un puesto de trabajo determinado. Y así es como puedes acceder a un puesto de inteligencia.